Se suponía que era el rincón más seguro de las aguas interiores rusas. El lago Onega, casi 10.000 kilómetros cuadrados de agua fría en Karelia, lejos del frente, lejos del ruido de la guerra. En mitad de ese lago, fondeada como si nada pudiera alcanzarla, estaba la corbeta de misiles Grad, valorada en alrededor de $180 millones, cargada con misiles Kaliber y protegida, en teoría, por el paraguas del S-400 de San Petersburgo. Casi 1.000 kilómetros la separaban de Ucrania. Sobre el papel era intocable, hasta que, antes del amanecer del 4 de octubre de 2025, algo rompió ese mapa mental. En cuestión de segundos, las alarmas empezaron a sonar en las estaciones del canal. Los operadores vieron un eco que no debería existir sobre el Onega, y el lugar que Moscú había marcado como puerto seguro dejó de serlo. Lo que estaba a punto de ocurrir no era solo el golpe a un buque, sino una sacudida a la forma en que Rusia entiende su propia seguridad interior. ¿Cómo logró Ucrania localizar, fijar y golpear una corbeta de $180 millones escondida en un lago interior, bajo el paraguas del S-400 y a casi 1.000 kilómetros del frente? ¿Qué combinación de inteligencia, drones y engaño convirtió un santuario en una trampa? Vamos a verlo paso a paso, solo en tecnología aérea. El 4 de octubre de 2025 comienza como cualquier otra madrugada en el norte ruso. Niebla baja, agua quieta, silencio espeso. El lago Onega, con sus más de 9.700 kilómetros cuadrados, se extiende como una placa de acero oscuro en mitad de la República de Karelia. Para la Armada rusa, ese lago no es solo un paisaje, es una burbuja mental de seguridad, un rincón lejos del frente, lejos de los drones, lejos de cualquier cosa que huela a guerra. En mitad de ese espejo frío descansa la protagonista de esta historia, la corbeta de misiles Grad, un buque moderno, valorado en unos $184 millones, armado con 8 misiles de crucero calibre y con casi 950 toneladas de desplazamiento. No está atravesando mares abiertos ni costas conflictivas. Está fondeada, tranquila, dentro de un lago interior ruso. Sobre el papel, es una pieza de alto valor guardada en una caja fuerte. La lógica del mando ruso es simple. La Grad está muy dentro del país, casi a 1.000 kilómetros del frente ucraniano, bajo la sombra de la defensa aérea de San Petersburgo y dentro de un sistema de radares y misiles como el S-400, reforzados por baterías Pantsir S-1 en la zona. Todo eso debería blindarla. Geografía, distancia y sistemas avanzados, combinados, parecen formar un muro invisible alrededor del lago Onega, un muro que, supuestamente, nadie puede cruzar. A las 4:31 de la madrugada, el agua refleja las luces del buque. En cubierta, el ambiente es rutinario. La dotación hace comprobaciones de siempre, sin prisa, sin tensión. Muchos marineros están de permiso, porque nadie espera combate en ese rincón. La guerra, en la mente de casi todos, está en otros nombres. Donetsk, Zaporilla, el Mar Negro, lugares lejanos, no aquí. El Onega, además, no es solo un lago perdido en el mapa, es un tramo clave del canal Mar Blanco-Báltico, una vía de unos 227 kilómetros que conecta bases del norte con la zona de San Petersburgo. Durante décadas, Moscú ha visto este corredor interior como una arteria segura, escondida de la mirada directa de la OTAN y hasta hace poco, completamente fuera del alcance de drones o misiles ucranianos. Por eso la Grad no navega en formación cerrada ni escoltada en combate. Está fondeada en un tramo canalizado, muy dentro del territorio ruso, como quien aparca un coche caro en un garaje privado. En Petrozavodsk, el centro que vigila el tráfico del canal, sigue la rutina de siempre. Un operador revisa niveles, compuertas, la preparación para un futuro convoy de submarinos o buques que cruzarán la vía. Los gráficos en pantalla dibujan normalidad. Ninguna alerta, ninguna interferencia, nada que se salga del guión. Es de madrugada, el café se enfría en una mesa y el lago Onega es, en apariencia, solo un gran depósito de agua dormida. Pero esa calma es engañosa. Confiar en la geografía ha adormecido a la marina. Al anclar una unidad tan valiosa en un puerto seguro, la flota del norte ha mostrado su punto más débil, el exceso de confianza. En una guerra donde los drones de largo alcance y las armas de precisión han cambiado las reglas, la distancia ya no es un escudo garantizado. La calma del Onega no protege, oculta, y esa ocultación funciona en ambos sentidos. La primera señal de que algo no encaja no llega con una explosión, ni con el estruendo de un motor enemigo. Llega en silencio, como una luz tenue que se enciende donde no debería. En el puente de la Grad, pequeños testigos de alarma empiezan a parpadear. Al principio, la reacción es la misma que en cualquier sistema moderno cuando hace algo raro. Quizás sea un fallo por humedad, un pico de tensión, un problema menor en los sensores, nada que justifique sobresaltos. Segundos después, el buque deja de tener excusas. El aullido de la sirena rompe el silencio de la madrugada, atravesando pasillos y camarotes. La tranquilidad se quiebra. Las voces empiezan a solaparse en el puente, en el centro de comunicaciones, en los pasillos donde la tripulación se pone las botas como puede. De repente, el lago que era sinónimo de seguridad suena a emergencia. Los oficiales corren a los puestos de comunicaciones. La prioridad es una: enlazar con el mando de la flota del norte en San Petersburgo.
Petersburgo. Lo que reportan desde el lago helará a los operadores a cientos de kilómetros. En las consolas aparece un eco aéreo no identificado sobre el Onega, un eco donde no debería haber nada. La primera reacción es la duda. Técnicamente, un blanco ahí es imposible. Mientras tanto, el capitán, que dormía, es despertado de golpe. No estaba en un estado mental de combate, estaba en el escenario más cómodo que puede tener un buque de guerra, lejos del frente, en aguas propias, bajo una cúpula de defensa nacional. Muchos marineros que sí están a bordo no están en tensión máxima, porque todo el entorno les ha repetido el mismo mensaje: aquí no pasa nada. En Petrozavodsk, el operador que vigilaba con puertas y niveles ve cómo la normalidad se convierte en ruido. Alertas, mensajes, códigos, solicitudes de confirmación empiezan a llenar la red de defensa del noroeste. Desde San Petersburgo, la flota pide datos de radar adicionales, busca si hay registros de misiles entrando por rutas esperadas, revisa corredores habituales, pero los sistemas electrónicos del canal no muestran aproximaciones hostiles por los corredores estándar. No hay misiles cruzando fronteras, no hay aviones entrando por patrones clásicos. Lo que se está acercando, si es que algo se acerca, no sigue el manual. La sensación en esas consolas es de choque con la lógica. ¿Cómo puede existir una amenaza aérea sobre un lago interior sin haber disparado antes todas las alertas tempranas? ¿Cómo puede llegar algo tan dentro de Rusia sin una secuencia visible de avisos, rastros y trayectorias? A bordo de la Grad, el capitán ordena zafarrancho de combate, pero el buque no está en modo guerra. Las piezas de defensa cercana, como los sistemas AK-630, no están alimentadas. Los módulos CIWS permanecen apagados para ahorrar energía, porque nadie planifica un tiroteo en mitad del lago. Hay que encender, activar, designar blancos y verificar enlaces mientras las alarmas ya suenan. Los segundos se vuelven mucho más caros que en cualquier ejercicio. El enlace con San Petersburgo empieza a parpadear bajo interferencias. Los oficiales luchan por recomponer la foto completa, pero la red se ensucia. Los sistemas fueron diseñados para detectar amenazas que vienen de fuera hacia adentro, no para lidiar con un ataque que aparece, de pronto, en un espacio que se asumía protegido. Nadie ha entrenado seriamente para defenderse de un golpe dentro de un lago interior seguro. En cuestión de minutos, lo que empezó como una madrugada plácida se transforma en una cadena de decisiones a contrarreloj. El lago Onega deja de ser un símbolo de calma para convertirse en un espejo donde Rusia ve, en directo, cómo su sensación de seguridad interior se agrieta. La Grad, la corbeta de casi $200 millones que debía estar intocable, está en el centro de un tablero cuya verdadera forma nadie en Moscú se había tomado la molestia de imaginar. Y mientras el pánico, la incredulidad y el ruido empiezan a ocupar los canales rusos, lejos de allí, en otro punto del mapa, ya hay equipos ucranianos que tienen claro qué está pasando y qué viene después, porque esta historia no empieza en el lago, empieza mucho antes, escuchando, analizando y siguiendo la pista de una señal que no debía estar ahí. Si quieres entender cómo Ucrania fue capaz de encontrar este buque invisible en medio de un lago interior ruso y convertir un refugio en un blanco, suscríbete ahora a Tecnología Aérea, deja tu like y quédate, porque en el siguiente bloque vamos a entrar en el corazón de la operación de inteligencia que hizo posible este golpe. Mientras en el lago Onega las alarmas empiezan a sonar y los oficiales rusos se preguntan qué demonios está pasando, la verdadera historia del ataque se está escribiendo muy lejos de allí, no con misiles ni con fragatas, sino con antenas, auriculares y analistas que miran líneas de datos en pantallas. La caza de la Grad no empezó en el agua, empezó en el espectro. En el este de Ucrania, un complejo de guerra electrónica conocido como Khortytsia M lleva meses haciendo un trabajo tan aburrido como imprescindible: escuchar. Día y noche sus antenas barren frecuencias militares rusas, captando comunicaciones encriptadas que cruzan el país de punta a punta. La mayor parte del tiempo es ruido, órdenes rutinarias, enlaces conocidos, patrones que se repiten. Pero el trabajo de una unidad SIGINT consiste justo en esto: esperar a que, entre tanto ruido, aparezca algo que no encaja. Días antes del ataque a Onega, ese algo aparece. Los operadores detectan una frecuencia de mando que conocen bien. Se asocia normalmente a la flota del Mar Negro, a unidades que operan desde el sur, pero esta vez no viene de Crimea ni del mar que da nombre a esa flota. La fuente, según los cálculos de triangulación, está en el noroeste de Rusia, más concretamente, en la zona del canal Mar Blanco-Báltico. Es como escuchar la voz de alguien que debería estar en otra ciudad hablando, de repente, desde tu portal. El hallazgo pasa de simple curiosidad técnica a alerta de inteligencia. Si una frecuencia ligada a la flota del Mar Negro está emitiendo de forma estable desde el norte, algo se ha movido. Los analistas de Khortytsia M lo anotan, comparan, revisan registros anteriores. No es un eco aislado, ni un reflejo puntual. Esa señal se repite en días sucesivos. Todo apunta a lo mismo. Una unidad asociada a ese entorno de mando ha sido reubicada al interior. La pregunta es obvia: ¿qué nave se ha ido del sur al norte? ¿Y dónde se ha escondido exactamente? Aquí entra la segunda capa de inteligencia. La información de señales se comparte con los equipos que trabajan con imágenes satelitales comerciales. Sobre la mesa hay un encargo
encargo concreto: revisar el corredor del Mar Blanco-Báltico, sus 227 kilómetros de extensión y sobre todo, la inmensa superficie del lago Onega. El objetivo no es encontrar algo raro en abstracto, sino buscar una silueta que no esté en los catálogos de tráfico civil. Durante varios días, analistas de imagen repasan tomas de distinto ángulo y resolución, eliminan barcazas, ferries, embarcaciones de trabajo. Todo lo que encaja con patrones normales se descarta, lo que no cuadra se marca, y poco a poco, una figura empieza a repetirse siempre en el mismo punto: un casco alargado, con proporciones de buque de combate, fondeado lejos de las rutas públicas del lago, en una zona donde no debería haber nada interesante para ojos civiles. Las medidas aproximadas, la forma de la superestructura y la distribución de volúmenes encajan con algo muy concreto: una corbeta clase Buyan M. No es una barcaza militar genérica, es el tipo exacto de plataforma que puede llevar misiles de crucero calibre, la misma familia de buques a la que pertenece la Grad. El hallazgo se refuerza con otra herramienta: imágenes infrarrojas que muestran un patrón de calor coherente con un casco de ese desplazamiento en régimen de espera. Ni demasiado frío, ni a plena máquina. Un buque descansando. Aún así, para una operación de este calibre, no basta con "parece una Buyan M". Hace falta nombre y apellidos. Y esa última pieza no la va a dar un satélite, sino el interior de Rusia. En paralelo, una célula del HUR, la inteligencia ucraniana, opera desde hace tiempo en la región. No se trata de un comando en uniforme camuflado moviéndose en la noche, sino de algo más discreto: una red de personas con acceso indirecto a información sensible, contratistas de mantenimiento, transportistas que trabajan con infraestructura militar, técnicos que entran y salen de instalaciones ligadas a la armada, gente que no se ve a sí misma como espías, pero que, a través de canales cifrados y rutinas de trabajo, deja caer detalles. Esos detalles, aislados, no dicen mucho: una referencia a una corbeta trasladada por seguridad, comentarios sobre tripulaciones que han dejado el Mar Negro para ir a un destino menos expuesto, notas sobre permisos concedidos en una región donde, oficialmente, no debería estar un buque de ese tipo. Pero el HUR no mira cada fragmento por separado, lo mete todo en una misma mesa, junto con las interceptaciones de Kortitsia M y las imágenes de satélite. Con el tiempo, la conclusión se solidifica: el buque fondeado en el lago Onega no es cualquier Buyan M, es la Grad. Ha sido transferida desde el Mar Negro al interior semanas atrás, precisamente para sacarla del alcance creciente de drones y misiles ucranianos en el sur. Lo que para Rusia es una jugada defensiva, esconder un portamisiles en lo que considera un refugio, para Ucrania se convierte en una oportunidad de oro: golpear un símbolo lejos del frente. Las fuentes internas añaden algo más: según los informes recogidos por la red, el estado de alerta a bordo dista de ser máximo. Las defensas de corto alcance no siempre se mantienen activas, los sistemas de proximidad operan en modo relajado, y parte de la tripulación disfruta de permisos precisamente porque el entorno se percibe como seguro. En otras palabras, la Grad no solo está fija en el mapa, también mentalmente desarmada. En ese punto, la foto de inteligencia está completa. Sigint ha dicho: algo de la flota del Mar Negro se ha ido al norte. Los satélites han señalado: aquí hay una corbeta clase Buyan M fondeada en el centro del lago. El HUR ha puesto nombre, apellido y contexto: es la Grad, viene del Mar Negro, está confiada y con defensas relajadas. Para Ucrania, la duda ya no es si hay un blanco, sino qué hacer con él. La opción obvia y equivocada sería intentar un ataque directo con medios clásicos: misiles de crucero, aeronaves tripuladas, saturación de la zona. Pero los propios informes de inteligencia dejan claro que el entorno está cubierto por el paraguas del S-400 de San Petersburgo y por Pantsir, que protegen infraestructuras cercanas. Cualquier vector que entre por los corredores habituales, a media o alta cota, va a ser visto, y lo que se ve, se puede derribar. Aquí es donde los planificadores ucranianos cambian de mentalidad. No se trata de demostrar que pueden lanzar muchos vectores, sino de demostrar que pueden lanzar el correcto, de la forma correcta. La fuerza bruta, en este contexto, solo serviría para reforzar la narrativa rusa de que su defensa funciona. El objetivo no es llenar el cielo de misiles, sino convertir el propio mapa mental ruso en una trampa. La decisión final es clara: el ataque se basará en precisión y engaño, no en volumen. Se atacará con muy pocas plataformas, pero perfectamente coordinadas, explotando los huecos físicos y mentales del sistema de defensa ruso. Y para eso, hace falta un vector que pueda volar muy lejos, muy dentro del territorio enemigo, aguantar interferencias y llegar al lago sin ser visto hasta el último tramo. Ese vector será un dron de ataque de largo alcance llamado Lyut. No irá solo. Lo acompañarán sombras electrónicas diseñadas para obligar a los radares rusos a mirar donde no deben. Pero esa parte de la historia, la del viaje del Lyut y de cómo se abrió paso bajo el S-400, empieza en el siguiente paso de esta operación. Lo importante, hasta aquí, es esto: Ucrania no disparó al azar contra un mapa.
mapa, localizó, identificó y radiografió una corbeta concreta, escondida en lo que Rusia creía que era un santuario interior, usando 3 cosas combinadas: señales, satélites y gente sobre el terreno. Antes de que el primer dron despegara, la Grad ya estaba contra las cuerdas sin saberlo. Encontrar a la Grad fue difícil. Llegar hasta ella sin que nadie la pudiera defender, casi imposible, porque una cosa es localizar un buque fondeado en un lago interior. Otra, muy distinta, es atravesar todo el norte de Rusia para golpearlo, sabiendo que está bajo uno de los paraguas antiaéreos más temidos del mundo. Alrededor del lago Onega no hay un hueco vacío en el mapa de defensa. Esa zona está protegida por el S-400 de San Petersburgo y por sistemas Pantsir S-1, desplegados para cubrir infraestructuras críticas. Cualquier misil de crucero clásico o avión que se acerque siguiendo los patrones de siempre va a ser visto a cientos de kilómetros, y lo que se ve, se clasifica y se derriba. Así que en Kiev parten de una idea sencilla: si juegas con las reglas del S-400, pierdes. No se trata de ganarle de frente, sino de no jugar su juego. En vez de romper el escudo, hay que bordearlo. En vez de saturar los radares, hay que explotarlos. La primera pregunta que se hacen los analistas ucranianos es: ¿dónde ve peor este sistema? El S-400 puede rastrear lejos y alto, y detectar incluso drones pequeños. Sí, pero no es perfecto a ras de suelo. Cerca del terreno, la curvatura de la tierra y las irregularidades del relieve crean sombras. Los haces pierden alcance real. Aparecen valles de detección, y los Pantsir que defienden zonas concretas dependen de que alguien, más arriba, les diga dónde mirar. Si esa indicación llega tarde o desviada, dejan huecos de segundos. Segundos suficientes. Con esa idea en mente, el reconocimiento electrónico ucraniano se pone manos a la obra. No basta con saber que un radar está encendido, hay que entender cómo respira. Durante días, se mapea la actividad del noroeste ruso, tiempos de giro, sectores que cubren, zonas donde se solapan, zonas donde uno se retira y el siguiente llega un poco después. De ese trabajo aburrido sale algo muy valioso: un patrón de huecos, ventanas cortas, de apenas segundos, en las que un objeto volando muy bajo podría cruzar sin quedar claramente definido en pantalla. Ahí nace el plan real. Nada de lanzar una lluvia de misiles para ver cuál llega. Al contrario, pocas plataformas, muy coordinadas, explotando esos huecos precisos. La operación se va a construir sobre 3 pilares: discreción, señuelos y timing. El vector principal del ataque será un dron de largo alcance llamado Lyut. No es un juguete. Tiene autonomía de hasta 1200 kilómetros y puede llevar unos 75 kilos de explosivo, más que suficiente para abrir a una corbeta si impacta donde debe. Pero lo que lo hace peligroso no es solo su alcance, sino su cerebro. El Lyut no depende de una única señal fácil de bloquear. Navega combinando 3 sistemas. Primero, guiado inercial con giróscopos y mapas digitales de relieve. Aunque le corten las referencias externas, puede seguir un perfil de terreno programado, ajustando altura y rumbo en función de la topografía. Segundo, un GNSS multibanda endurecido, mucho más resistente al jamming que un receptor simple. Si hay interferencias, aguanta más antes de quedarse ciego. Tercero, un guiado terminal EOIR. En la fase final, no confía en coordenadas. Mira el objetivo por imagen y calor. Lo compara con plantillas y corrige en tiempo real. En otras palabras, aunque Rusia sature el cielo de interferencias, el Lyut siempre tiene un plan B y un plan C. Pero incluso así, si fuera solo, los radares terminarían viéndolo. Por eso el Lyut no viaja solo. Le acompañan 2 Banshee LR, drones modificados para una misión muy concreta: convertirse en sombras electrónicas que obliguen a la defensa rusa a mirar donde no debe. Los Banshee vuelan más alto, donde son imposibles de ignorar. Se presentan al radar como blancos grandes y llamativos, algo que, desde una consola, parece un misil o un aparato de reconocimiento. Además, llevan pods de guerra electrónica que no disparan ruido a lo loco, sino jamming de haz estrecho, afinado para golpear frecuencias específicas de radares como los del Pantsir o del Nevo-M. No ciegan todo el cielo, ensucian, durante unos segundos, justo la zona de interés. La coreografía es esta: mientras el Lyut va pegado al terreno, en silencio radio, siguiendo curvas de nivel y escondiéndose detrás de colinas, los Banshee se encargan de presentar el show. En el momento en que un radar empieza a detectarlos, ellos se colocan bien en la línea de visión, exageran su firma y activan sus pods. Desde la consola rusa, de pronto, aparece un blanco grande, claro, acompañado de ecos que empiezan a fallar, a distorsionarse, a parecer ruido atmosférico. ¿El resultado? Los operadores hacen lo que se espera de ellos: fijar a esos blancos grandes como prioridad, apuntar los haces, lanzar trazadoras, entrar en modo defensa activa. Cada segundo que dedican a esos señuelos es un segundo en el que el corredor bajo, el de verdad, está más despejado. Por debajo, el Lyut sigue su ruta. No brilla en el radar como un objetivo perfecto. Aparece, desaparece, roza apenas los lobos más bajos. Si alguna estación llega a olerlo de refilón, los Banshee reaccionan, ajustan su jamming, golpean ese sector y el eco pequeño vuelve a difuminarse. En los registros se apunta como un falso, probable interferencia. En realidad, era el atacante cruzando. Nada de esto se deja al azar. La sincronización entre Lyut y Banshee se calcula al milímetro. Las 3 plataformas
plataformas comparten una base de tiempo cifrada. Saben en qué punto exacto debe estar cada una cuando un radar gira, cuando uno de los señuelos tiene que entrar en escena, cuando conviene encender o apagar el jamming. Si los Banshee se adelantan demasiado, el radar se recupera antes de que el Lyuut cruce. Si se retrasan, el hueco se cierra y el pasillo desaparece. Aquí, un error de segundos significa un dron estrellado en mitad del bosque. En la práctica, el vuelo del Lyuut se parece más a una infiltración que a un ataque clásico. Avanza sobre el norte despoblado, pegado a bosques, campos, terrenos poco vigilados. Su motor suena más a avioneta que a arma estratégica. A velocidad de crucero es capaz de cubrir más de 900 kilómetros en menos de 3 horas. Y durante todo ese tiempo, la red de defensa rusa está ocupada lidiando con ecos raros, ajustes, pequeñas anomalías que los Banshee provocan de forma deliberada. Cuando por fin el Lyuut deja atrás las últimas líneas de árboles y entra en el entorno del lago Onega, el plan entra en su recta final. Ya no necesita la protección del relieve, ahora necesita ver. Los sensores E, O y R toman el control. El dron reduce altura y empieza a escanear la superficie del lago, donde todo debería ser frío y homogéneo, salvo por un punto, la firma térmica de la Grad, con sus máquinas en régimen de espera, fondeada en medio de ese espejo de agua, mientras las baterías Pantsir siguen concentradas en los rastros que dejan los Banshee y los operadores de radar intentan entender qué hubo de real y qué de falso en los ecos anteriores. El verdadero atacante ya está donde nadie creía que pudiera llegar, sobre el lago interior donde Rusia pensaba que nada le podía tocar. A partir de ahora, el S-400 ya no tiene margen para redibujar el mapa. El Lyuut ha cruzado el tablero y solo le queda hacer una cosa: atacar. Cuando el Lyuut cruza la última línea de bosque y entra sobre las aguas del Onega, el vuelo deja de ser navegación y pasa a ser cacería. Ya no hay colinas que seguir, ni valles que usar como cobertura. Solo una plancha de agua oscura que se extiende hasta donde alcanza la vista. El dron cambia de lógica. Deja atrás el modo de vuelo por relieve y activa por completo sus ojos. Sensores electroópticos e infrarrojos peinando la superficie en busca de una silueta que no puede confundirse con ninguna otra. En sus cámaras, el lago no es azul ni negro. Es una masa uniforme de tonos fríos, salpicada de pequeños puntos de calor. Alguna embarcación menor, estructuras en la orilla, pequeños contrastes. Y entonces, en medio de esa quietud térmica, aparece lo que llevaba horas persiguiendo. Un casco alargado, más caliente que el entorno, con proporciones que encajan con la plantilla cargada antes del despegue. El sistema cruza forma, tamaño y distribución de masas con su biblioteca interna. El calor suave de las máquinas en régimen de espera dibuja un contorno inequívoco. El algoritmo marca objetivo adquirido. A baja altura, el Lyuut desciende hasta situarse a menos de 50 metros sobre el agua. Su zumbido, discreto, se confunde con el viento. Desde la Grad, las defensas de corto alcance siguen arrastrando el retraso de un buque que no esperaba combate aquí. Las consolas han estado lidiando con ruido electrónico provocado por los Banshee, señales falsas, ecos que van y vienen. Cuando un objeto pequeño y rápido empieza a entrar en el cuadro, ya no hay margen para una reacción perfecta. El dron entra en fase terminal. El mapa deja de importar. Lo único que cuenta es el blanco que tiene delante. El algoritmo de ataque ajusta ángulo y velocidad. No busca un impacto espectacular sobre cubierta que arranque antenas o radares para la foto. Busca algo mucho más frío. Entrar por la zona de popa, donde se concentran la planta propulsora, los generadores y las líneas de combustible. Ahí se decide si un buque sigue vivo o se convierte en una carcasa flotando sin poder defenderse. En el interior del Lyuut, la cabeza de unos 75 kilos de explosivo espera la señal. No es un simple bloque sólido, es una carga pensada para perforar antes de detonar. En el instante del impacto, la estructura de la Grad no tiene tiempo de absorber el golpe. El casco, diseñado para resistir mar y presión, no está preparado para un chorro de energía dirigido así. La carga atraviesa el acero relativamente fino de la zona de máquinas, penetra hacia adentro y detona allí, en un espacio lleno de tuberías, depósitos, cuadros eléctricos y superficies que jamás debieron ver fuego directo. La explosión abre un boquete visible en la sección de máquinas, levantando planchas como si fueran papel. Por dentro, la onda de choque aplasta equipos, arranca cableado, revienta paneles de control. Los generadores se apagan en seco, las líneas de alimentación se cortan, los cuadros principales quedan destruidos. En cuestión de segundos, la corbeta pierde no solo empuje, sino la energía que alimenta sensores, consolas, bombas de achique, sistemas contra incendios y buena parte de sus armas. Golpear la sala de máquinas es atacar el corazón y el sistema nervioso al mismo tiempo. Sin electricidad, lo que en los manuales son maniobras ordenadas de control de daños se convierten en una lucha a oscuras, con humo denso y calor extremo. Las bombas dejan de mover agua, los ventiladores no renuevan aire, las luces de emergencia duran lo que aguanten sus baterías. Los equipos de extinción se ven obligados a avanzar casi a ciegas entre pasillos que empiezan a llenarse de gases tóxicos. El primer estallido no llega solo. Dentro de la corbeta conviven combustible, lubricantes y reservas que alimentan la maquinaria. Cuando la explosión rompe depósitos y líneas, esos líquidos se convierten en combustible perfecto para incendios secundarios. Los fragmentos metálicos
metálicos, lanzados como metralla dentro del casco, perforan mamparos y arrancan aislamientos. Las chispas encuentran materiales que nunca deberían haber ardido: gomas, plásticos, recubrimientos. El fuego se extiende desde máquinas a compartimentos vecinos, sube por huecos y encuentra cualquier resquicio para avanzar. Desde el exterior, el resultado es imposible de ocultar. Una bola de fuego emerge de la popa y se eleva sobre la silueta de la Grad, iluminando el lago y tiñendo la niebla de naranja. Una columna de humo negro y denso sube al cielo, señal clara de que lo que arde no es solo pintura, sino hidrocarburos y elementos internos. Las ondas se expanden en círculos por el agua, golpeando orillas y estructuras cercanas. La superestructura empieza a mostrar las marcas: superficies ennegrecidas, líneas torcidas, equipos arrancados de raíz. En las pantallas de Petrozavodsk, el eco que representaba a la corbeta desaparece de golpe. No hay maniobra de evasión, no hay salida del área de cobertura. El contacto simplemente se extingue. En la red de defensa del noroeste, el vacío que deja esa señal pesa más que cualquier imagen. Un buque que debía estar a salvo ha dejado de existir operativamente en un punto donde, en teoría, nada podía pasar. La confirmación de lo ocurrido no depende de un único vídeo filtrado. Satélites de alta resolución ofrecen imágenes de antes y después, donde se aprecia la brecha en la zona de máquinas, las marcas de fuego en cubierta y deformaciones en la estructura. Sensores infrarrojos registran puntos calientes durante horas, encajando con incendios internos prolongados. Registros de radio entre unidades de rescate hablan de pérdida de energía total, humo incontrolable, problemas para acceder a compartimentos clave. Cada fuente, por separado, da pistas. Juntas, cuentan la misma historia. Un solo impacto bien situado ha sacado de juego a una corbeta de casi $200 millones. La pérdida no es solo contable. La Grad representaba una pieza móvil de lanzamiento de misiles Caliber, una herramienta para proyectar poder desde la retaguardia. Su neutralización obliga a redistribuir tareas, a recargar otros buques, a cubrir huecos en patrullas y presencia. Reparar una unidad dañada de esa forma no es cuestión de semanas, sino de meses, dique y recursos que ya están comprometidos en otros frentes. Cada día que la Grad no está operativa es un día en el que la armada rusa tiene menos margen de maniobra. El impacto se amplifica cuando se mira el mapa. Lo que Ucrania ha demostrado no es solo que puede destruir un buque, sino que puede combinar inteligencia, guerra electrónica y drones de largo alcance para alcanzar objetivos muy dentro del territorio ruso, en rutas interiores que durante años se asumieron seguras por naturaleza. La geografía deja de ser un escudo automático. Un lago, un canal o una vía fluvial ya no son santuarios, sino simples coordenadas si alguien tiene la capacidad de encontrarlas, estudiar sus defensas y trazar un camino hasta ellas. A partir de este golpe, los planificadores en Moscú se ven obligados a tomar decisiones incómodas. Los sistemas S-400 y los Pantsir, ya repartidos entre frentes activos, bases aéreas, centros industriales y nodos de mando, ahora tienen que cubrir también infraestructuras interiores y corredores logísticos que antes no entraban en la ecuación. Cada batería que se mueve hacia adentro es una que deja de proteger la línea de contacto. Cada sistema que se queda en el frente deja desprotegidos más puntos como el Onega. Es un juego de mantas cortas, en un mapa demasiado grande. En paralelo, el efecto psicológico se deja sentir. Para muchos ciudadanos del noroeste, la guerra estaba ligada a noticias lejanas. Ver cómo un buque ruso arde en aguas que conocían como tranquilas rompe esa distancia. La sensación de que aquí no puede pasar desaparece de un día para otro, y con ella, la confianza plena en que la defensa aérea lo ve todo y lo detiene todo. Para Ucrania, el mensaje interno es otro. Con una buena fusión de SIGINT, satélite, inteligencia humana y plataformas como el Lyut, es posible golpear donde el adversario se siente más protegido. No hace falta igualar arsenal por arsenal, basta con encontrar los puntos en los que el enemigo ha bajado la guardia y empujar justo ahí. Si este desglose te ha ayudado a entender cómo un solo dron logró cambiar la ecuación en uno de los lugares que Rusia consideraba más seguros, deja tu like, comparte este video y suscríbete a Tecnología Aérea para seguir analizando operaciones reales que están redefiniendo la guerra moderna. Y cuéntame en los comentarios, después del ataque a la Grad, ¿crees que Moscú priorizará defender el frente o blindar su propio interior?